hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al estudio bíblico de la primera Iglesia Bautista de Caguas. Qué bueno el poder encontrarnos una vez más en esta ocasión para tener este espacio de diálogo, de aprendizaje, este espacio de acercarnos al texto bíblico, de poder meditar en él, de poder aprender de él. Y hoy, como hemos de alguna manera u otra denominado este espacio, desde la sala de la primera Iglesia Bautista de Caguas, desde la sala, el espacio del pastor, el espacio de cada uno de los hermanos y hermanas que nos están viendo a través de estas plataformas, hacemos ese gran lugar de encuentro, que no es un encuentro físico, pero sí es un encuentro espiritual. Es un encuentro de crecimiento, es un encuentro de formación, es un encuentro de transformación. Así que este momento ciertamente es un momento muy, muy especial para todos como creyentes y para la iglesia del Señor. Así que bienvenidos y bienvenidas sean todas. También damos la bienvenida a aquellos que nos están visitando, que quizás buscando en las redes sociales dieron con este estudio bíblico de la primera Iglesia Bautista de Caguas, bienvenidos también. Y aquellos hermanos y hermanas de otras congregaciones, hermanas, también le damos la más cordial bienvenida. Hemos estado durante los últimos meses estudiando el Evangelio de Mateo. Mire, poco a poco, pedazo a pedazo, hemos estado en una experiencia de asimilar, de discernir las enseñanzas de Jesús, en una serie de sermones y de estudio bíblico denominada Jesús, enseñanzas que transforman, porque eso hacen las enseñanzas de Jesús, transforman la vida del ser humano y transforman para bendición, transforman para crecimiento, transforman para ayudarnos a ser como Él y sobre todas las cosas para cumplir ese gran mandamiento, que eso fue lo que Jesús vino a enseñarnos, el amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Yo siempre explico, ¿verdad? O me gusta decir que ese mandamiento tiene forma de cruz. Nos acuerda la cruz que vemos en nuestro templo, que vemos en nuestros templos. Debe de recordarnos, sí, el sacrificio de Jesús, por supuesto, ese sacrificio, esa encarnación de Jesús y ese sacrificio por cada uno de nosotros con un propósito de vida para abrir camino al Padre, para abrir camino a la salvación. Pero también debe recordarnos ese gran mandamiento de amar a Dios con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas y al prójimo como a nosotros mismos. Y en esta noche continuamos con este espacio de aprendizaje y vamos a estar considerando Mateo 6. Así que mientras usted, si por casualidad ya usted encendió su celular, su computadora o el televisor de su casa para participar de este estudio y todavía no tiene consigo la Biblia o la libreta para los que les gusta anotar y su lápiz o su tacita de café, sepa que ya yo me tomé el mío poquito antes de comenzar este estudio. Hágalo de manera rápida mientras el pastor comparte algunos anuncios muy breves con la congregación. Mire, les recordamos a la iglesia lo siguiente: los miércoles tenemos este espacio de estudio bíblico a través de las plataformas digitales. Este espacio ya próximamente, y cuando digo próximamente, en los próximos meses, se dejará de ser un espacio virtual para ser un espacio híbrido, un espacio en el cual vamos a estar en el templo estudiando la palabra del Señor y a la misma vez conectados a través de otras plataformas, las cuales anunciaremos en su momento, para participar de la experiencia de estudio bíblico. Lo estamos diciendo con mucho tiempo de anticipación, todavía no tenemos la fecha oficial, así que lo vamos anunciando para que los hermanos ya sepan que pronto, en los próximos meses, nos vamos a estar moviendo al estudio bíblico de manera presencial. Les recordamos que los sábados tenemos el culto, la clase bíblica para la niñez de nuestra iglesia. Y el domingo, el culto de adoración a las 10 de la mañana. También les dejamos saber a la juventud de nuestra iglesia, a los padres, madres, abuelos y abuelas de la juventud de nuestra iglesia, juventud entre las edades de 12 a 22 años, quizás hasta 23, 12 a 22 años, que hemos iniciado un esfuerzo de reunir nuestra juventud, de activar nuestra juventud, de
darle un nuevo impulso a la juventud y estamos trabajando y estamos muy entusiasmados con este grupo de jóvenes que se han unido a este esfuerzo y este próximo viernes 2 de julio, la juventud se reúne en el auditorio de nuestro templo, así que invitamos a toda la juventud que nos pueda estar escuchando o a los padres y madres que le puedan, por favor, recordarle a sus hijos entre las edades de 12 a 22 años sobre la actividad y por supuesto apoyarlos, llevarlos al templo, llevarlos y luego ir a buscarlos para que ellos puedan participar de esa experiencia que se da entre jóvenes. Y los demás anuncios pues están como de costumbre en las plataformas y en nuestro medio informativo principal que es La Voz. Les recordamos también que se acerca la Escuela Bíblica de Verano. Mire, es una escuela bíblica de verano diferente, son espacios limitados, son horarios limitados, pero estamos haciendo la tarea a la cual el Señor nos ha llamado. Y claro está, no puedo pasar por alto e iniciar este estudio bíblico sin hacer mención de una noticia que ha marcado esta semana a través de la prensa en nuestro país, y es el lamentable brote que sucedió en una iglesia en Mayagüez. Yo no voy a entrar en los pormenores de las decisiones que cada congregación toma o no toma, simplemente nos solidarizamos con nuestros hermanos en la fe, nos solidarizamos con sus familias y le instamos a los hermanos siempre a la prudencia en medio de este proceso, a que si usted no se ha vacunado, por favor pueda así hacerlo y sobre todo al cuidado que debemos de tener personal y del otro. Así que siempre, ¿verdad? No podemos pasar por alto esta nota. Bueno, Mateo capítulo 6, la semana pasada estuvimos hablando acerca del ayuno y hoy vamos a estar considerando el verso 19 en adelante hasta el 24, porque ya del 25 en adelante ya el pastor trabajó ese texto en uno de los sermones de los pasados domingos. Así que vamos a considerar este espacio de Mateo 6, versos 16 al 24. ¿Qué le parece si iniciamos este estudio con una palabra de oración? Amado Dios y Señor de la vida, gracias por este momento, este tiempo de encuentro contigo, de aprender de tu palabra, de crecer a través de ella. Nos ponemos en tus manos, Dios, con la confianza de que tu palabra, que es de bendición, no retorna atrás vacía, Señor, y queda grabada, sellada en nuestros corazones, de manera que podamos como creyentes ser hacedores de la misma y sobre todas las cosas ser edificados, nuestras vidas sean edificadas a través de ella, para hacer a otros y a otras testimonios de tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Permítanme compartir la pantalla rápidamente con ustedes para que podamos todos participar de esta experiencia de la noche de hoy. Bueno, vamos por aquí a abrir la pantalla. Muy bien, Mateo 6, 19 al 24. Y si usted de momento escucha un pequeño ladrido cerca, tengo la perrita de la casa aquí a mi lado, por eso es si de momento usted la escucha. Ella es medio indisciplinada, estamos trabajando con ella, orando mucho, así que ayúdenos a orar por ella. Bien, comenzamos. En los versos anteriores, Jesús, ¿verdad? Los versos anteriores al que hemos considerado, Jesús ya había hablado acerca de la oración, de la limosna y del ayuno. En los mismos había enfatizado la importancia de estas disciplinas, vamos a llamarles disciplinas espirituales o disciplinas religiosas o ritos religiosos, como le quieran llamar. Yo prefiero el término disciplina espiritual y destacando así la manera con la cual debemos acercarnos a Dios o debemos acercarnos a las prácticas de estas disciplinas. Es decir, debemos de acercarnos con respeto, con reverencia y con discreción. Fíjense que Jesús de manera puntual nos deja saber que cuando vamos a orar no debemos de buscar el ser vistos o el ser alabados o el ser reconocidos por la experiencia de oración. De la misma manera, cuando vamos a dar limosna, no sonemos trompeta, no busquemos que otros reconozcan o nos reconozcan por lo que es nuestra responsabilidad, sino hagámoslo con la actitud correcta, sabiendo que de Dios
recompensa recibiremos como Jesús nos lo dijo. Jesús dijo de lo contrario, tendrían ya su recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa? Esa recompensa efímera de que hay un reconocimiento humano que simplemente es un reconocimiento pasajero. Ahora, en los versos que estamos considerando, Jesús destaca aquello que debe ser una prioridad en la vida de sus discípulos o discípulas. Así como debían de ser discretos en la práctica de sus disciplinas espirituales, lo debían ser en la vida diaria. Qué interesante, porque ahora Jesús pasa de un campo a otro. Primero nos estaba hablando de la oración, de la limosna y del ayuno, y ahora Jesús tiene una consideración más amplia. Ahora es en la vida diaria. Para esto utiliza tres imágenes que me parece que son importantes que podamos considerar. El lugar donde se guardaban los tesoros, los ojos como medio de guía y una confrontación con las prioridades humanas. Ese es el resumen de ese pasaje del verso 19 al verso 24. El lugar donde se guardan los tesoros, los ojos como medio de guía y la confrontación con las prioridades humanas. Bien, el texto del verso 19 al 21 nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, dice el texto, allí estará también vuestro corazón. Repito ese último, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y este es un pasaje altamente conocido. Yo creo que lo hemos escuchado en estudios bíblicos, lo hemos escuchado en predicaciones, lo hemos escuchado en clases bíblicas, lo hemos escuchado en conversaciones coloquiales dentro del seno de la iglesia y probablemente aún fuera del interior de la iglesia. Ahora bien, miren, los versos 19 y 20 nos dan dos mandamientos. Un mandamiento positivo y un mandamiento negativo. En el negativo, Jesús utiliza la imagen del deterioro. Y el deterioro es una imagen que tenemos cada uno de nosotros muy clara. Porque las cosas, y cuando hablo de las cosas, hablo de las cosas de la vida, de las cosas materiales, también se dañan. Así como nuestros cuerpos van atravesando unos procesos de transformación conforme va pasando el tiempo y podemos enfermarnos, podemos llegar a adquirir enfermedades que antes no teníamos. De la misma manera, los objetos materiales también se van dañando. Y esto es lo que Jesús utiliza para hacer ver o para explicar a sus discípulos y a sus seguidores ese mandamiento. Y para esto utiliza el ejemplo de la polilla. Y cuando yo preparaba el estudio bíblico, yo les tengo que confesar a mis hermanos algo, y voy a confesarme. Yo me reía, porque venía a mi memoria la situación de polilla que hemos tenido que enfrentar en nuestro templo, no de ahora, desde hace algún tiempo, y que hemos tenido que estar dándole tratamiento a los bancos, a la mesa de comunión, al púlpito, al órgano, al piano, y yo creo que al templo completo por este problema de polilla que hemos estado enfrentando. Así que yo creo que de alguna forma u otra nos tiene que hacer, particularmente a los hermanos de Cagua, nos tiene que hacer un poco, ¿verdad? Aunque es algo que hemos trabajado, pero quizás nos podemos identificar, aunque la polilla que hace referencia al texto bíblico no es la misma polilla a la que le da la madera, pero el efecto es el mismo. Fíjense, el insecto no es el mismo, pero el efecto es el mismo, que es daña lo que toca. Pero el segundo elemento que Jesús utiliza es el orín. Y bueno, vamos a explicar primero lo de la polilla. La polilla a la cual Jesús hace referencia es un insecto que se pega a la lana. Fíjense, se pegaba a la lana de los animales que producen lana, alimentándose de ella o de la tela que salía de esta lana hasta llegar a destruirla. Así que la polilla llegaba a dañar un elemento muy importante para la economía y para la vida de aquella sociedad, porque eran las telas con las cuales vestían y las telas con las cuales confeccionaban tiendas y confeccionaban cualquier otro tipo, ¿verdad?, de necesidad que la lana supliera. El orín hace referencia a la corrosión de metales. Es posible que Jesús, y yo creo que aquí yo me quise hacer una pregunta en el texto. Yo no me atreví a contestarla porque tampoco puedo ser tan atrevido, ¿verdad? Pero ciertamente la corrosión de los metales, que es una realidad
de nuestro mundo. Y yo me hice esta pregunta: ¿es posible que Jesús tuviera en mente la humedad de las ciudades alrededor del lago de Genezaret, un lago enorme, de hecho un lago en el cual se dan muchos de los relatos o algunos de los relatos que los evangelios nos comparten? ¿O tendrá en mente el salitre de las ciudades costeras, de las ciudades allí cerca del Mar Muerto, cerca del mar Mediterráneo? No sé, no sé. Yo quizás pudiera pensar yo quisiera pensar que sí, ¿verdad? Que eso es una de las realidades de la corrosión de los metales. Así que Jesús le presenta a sus discípulos dos imágenes con las cuales los discípulos se pueden identificar, conocen de primera mano. Habían tenido que enfrentar la corrosión de metales en algún momento dado y habían tenido que enfrentar el problema de la polilla que le daba la lana también en otros momentos. Ahora, la imagen de la polilla y el orín representa todo aquello que hace que los tesoros terrenales se deterioren. Fíjense qué interesante, porque los tesoros terrenales, ¿cuáles son nuestros tesoros terrenales? Cuando éramos niños, y es posible que le venga esta imagen a usted a la mente, o por lo menos a mi generación, cuando nos hablaban de tesoro, uno tenía una imagen mental, venía una imagen mental. Y yo no sé si algunos de los que me puedan estar escuchando se identifican con esto. Nos venía o nos viene la imagen de un cofre de madera, reforzado con metales, con acero, el cual usted abre y hay oro, monedas, collares, piezas de oro o lingotes de oro. Esa es la imagen con la cual crecíamos en los muñequitos, en los cómics, ¿verdad? Y muchas veces ese cofre se encontraba en una isla desierta muchas veces, en el medio de la nada, en el mar. Así que cuando nos habla de tesoro, quizás para algunos nos viene esa imagen mental. Ahora, para los que nos viene esa imagen mental, tenemos que hacer una salvedad. Jesús no está haciendo referencia necesariamente a esos tesoros. Está haciendo referencia a los verdaderos tesoros de nuestra vida. Aquellas cosas en las cuales muchas veces descansa nuestra confianza. ¿Cuáles tesoros podrían ser a los cuales Jesús hacía referencia? Pues mire, para algunos podía ser algo tan sencillo como el pan, el alimento, el tener algo que comer. Y aunque es necesario, el alimentarnos es parte de nuestra humanidad. Si no comemos, nos enfermamos y podemos llegar hasta la muerte. Pues mire, el pan podría dañarse. Las vestiduras, ya lo vimos con el ejemplo de la polilla, podrían también gastarse. Los campos en los cuales se sembraba, si se descuidaban, se podían ahogar en la maleza. Los muros que se construían para edificar, si no se mantenían, podían también deteriorarse. Los techos se deterioraban y se rompían, y los metales se corroían. Yo creo que para que podamos crear una imagen quizás un poco más clara, todo aquello a lo que no se le da mantenimiento o cuidado puede llegar a deteriorarse y dañarse. Así que Jesús le dice a los discípulos y a aquellos que le escuchaban: ¿en qué está tu confianza? ¿En el alimento que recibes día a día? ¿En la vestidura que tienes? ¿En los terrenos que puedes tener? ¿En los edificios que están a tu alrededor que te brindan cierta seguridad? ¿En el techo de tu casa? ¿En el dinero? Jesús lo que está planteando una confrontación, dejándoles saber a sus seguidores que todo lo que hay en la vida presente, por más bueno que pueda ser, es pasajero. Ojo, todo lo que hay y existe en la vida presente, por más bueno que pueda ser, es pasajero. ¿Dónde hacemos tesoro? La segunda imagen que Jesús presenta, Jesús ya habló de la polilla, habló del orín, y presenta la imagen de un robo. La mayoría de las casas en los tiempos de Jesús eran de adobe,
¿Y qué es eso de adobe? El adobe es una mezcla del barro con paja, y con ese barro y esa paja se podían crear pequeños bloques o se iba juntando y sobre ellas se iban preparando y construyendo las casas. Era la casa común, era la casa de la gente común. Quizás como las casas nuestras, que la mayoría son de posiblemente de bloque, paredes de bloque. Y un poco esa imagen Jesús está presentando. Esas casas podían, por el material con el cual eran construidas, podían ser susceptibles a ser vandalizadas, a ser dañadas con el propósito de obtener lo que había en ella. Y es por esto que los tesoros, los objetos de valor, tenían que ser no solo guardados dentro de la casa, sino tenían que ser bien guardados dentro de la casa. Porque el ladrón podía entrar. ¿Por dónde? Por la puerta, quizás. Por algún hueco de ventana, quizás. Por algún hueco que pudiera ser a una de las paredes en los tiempos de Jesús, también. Las posibilidades estaban. Por lo tanto, el ladrón, el dueño del hogar o la dueña del hogar, tendría que ejercer la sabiduría, la prudencia con sus objetos de valor. Miren, hay situaciones similares en la vida que tienen el mismo efecto. Mire, en la vida del ser humano, la inflación que vivimos, donde los precios están cada vez más altos, las experiencias que mucha gente han experimentado de las quiebras bancarias, las largas enfermedades, aún el cansancio de nuestros esfuerzos, ¿ustedes saben qué? Se han convertido muchas veces en ese ladrón que ha entrado a la casa para robar lo que tenemos. Y cuando digo robar lo que tenemos, no estoy hablando de robar un reloj, de robar dinero, de robar prendas o algún efecto electrónico. Estoy hablando cuando muchas veces estos factores lastiman, laceran, dañan nuestra fe y sobre todas las cosas quitan nuestra mirada de donde debe estar sitiada. ¿Dónde hacemos tesoros? Cuando Jesús expresa hagan tesoros en el cielo, nos habla de aquellas bendiciones que recibimos de Dios, hermanos y hermanas, y que llegamos a experimentar en la tierra. Sí, el hacer tesoro en el cielo no es algo solo de esa eternidad, de ese futuro. Ciertamente en la eternidad experimentaremos la bendición plena y la presencia plena de nuestro Dios, pero esa promesa de Dios se hace evidente en el presente. ¿Y qué son esas bendiciones que Dios nos da que hoy son evidentes? Para algunos pueden pensar que es algo material. Yo creo que si pensamos que es algo material, oiga, y yo creo que Dios nos bendice materialmente también. Dios ve lo que es nuestra necesidad, pero hay cosas, lo material depende más de nuestro esfuerzo. Pero yo creo que hay cosas que no son pasajeras, que son eternas, como la seguridad de nuestra salvación. Dios nos bendice con la salvación de nuestra alma, de nuestra vida. Dios nos bendice con la seguridad del perdón y con la enseñanza a nuestra vida de aprender a perdonar, porque cuando recibimos el perdón de Dios, ese mismo perdón lo damos a otros y a otras. Aprendemos a perdonar. Cuando usted vive como hombre o mujer perdonada, usted es un hombre y una mujer que perdona a otros también. Esas bendiciones nos hacen vivir el gozo y la paz de Cristo. Ese gozo que podemos cantar, que podemos experimentar, del cual el himnólogo, en ese himno tan conocido, cantaba: grande gozo hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó, las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Miren, qué hermoso es poder cantarlo, pero qué hermoso es poder vivirlo también. La experiencia del gozo, que aún en medio del conflicto, de la tribulación y de la prueba, hay un gozo que sostiene la vida del ser humano. No es un gozo que nos enajena y que nos hace ignorar la realidad, no. Es esa experiencia que sostiene nuestra vida, que nos alienta y que nos deja saber que Dios está presente. Qué bendición Dios nos ha dado, que son tesoros en el cielo, el ser morada del Espíritu Santo de Dios. En esa teología del apóstol Pablo, cuando presenta que el templo es cuerpo del Espíritu Santo, que podemos, que Dios puede habitar en nosotros, qué maravilla, qué bendición el saber que podemos experimentar eso de Dios en nuestra vida de manera directa, sabiendo que algún día estaremos en la plenitud de Dios en la eternidad.
Pero usted sabe que otra bendición Dios nos comparte, que son tesoros en el cielo. Las bienaventuranzas de las cuales Jesús habló, de los mansos, de los que lloran, de los que padecen persecución, de los que hacen justicia. Qué bendición el poder hacer esos tesoros en el cielo, tesoros que vivimos aquí en la tierra. Por eso es que decimos, tenemos nuestra mirada en Dios, tenemos nuestra esperanza en la promesa eterna, pero tenemos nuestros pies en la tierra y lo vivimos con gozo y lo vivimos con alegría y lo compartimos con otros y otras también. Cada una de estas bendiciones son incorruptibles y seguras. Hermanos y hermanas, cualquier otra cosa que usted pueda recibir en esta vida presente, por bueno que sea, oiga, y las bendiciones materiales también son buenas, pero por buenas que sean, son pasajeras. Pero lo que es de Dios es eterno. ¿Dónde hacemos tesoros? Es importante señalar que Jesús no condena la buena mayordomía. Y aquí me gustaría aclararlo, porque esto es un tema que a veces puede prestarse a la mala interpretación. Jesús no condena la buena mayordomía. Jesús tampoco condena la responsabilidad familiar y la responsabilidad personal que tenemos como seres humanos, como personas, como padres y madres de familia, de buscar que nuestra familia esté bien, de esforzarnos, trabajar, de tener un ingreso, de administrarlo bien, de dar a Dios lo que es de Dios, de pagar las deudas, de ahorrar en la vida, de hacer inversiones. Dios no está condenando esto. Dios tampoco está condenando a aquellas personas que por alguna razón, ya sea familiar, ya sea de trabajo, tienen mayor bonanza económica y tienen mayor acceso a algunas cosas materiales. Tampoco se está condenando. A mi juicio, yo creo que Jesús fue bastante claro en términos a lo que él se refería. Ahora bien, antes de lo que Jesús se refería, permítanme hablar algo adicional. Estos ejemplos. José, por eso es que Jesús no critica la buena mayordomía. En la Biblia nos dan unos ejemplos. José, en el almacenamiento de los granos en Egipto, Salomón, al utilizar la imagen de la hormiga como ejemplo, esa hormiga que se mueve de manera constante, continua, busca alimento, entra al hormiguero, almacena alimento para cuando llegue cierto tiempo poder tener el alimento necesario. También el apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, expresó lo siguiente, y si me permiten leerlo, porque me parece que es un texto que debemos de considerar. Versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Así que es una responsabilidad personal el ser buenos administradores de lo que Dios nos dio. Por lo tanto, no podemos decir que porque nuestros tesoros son en el cielo, ¿verdad? Que es la enseñanza que Jesús nos da, que hagamos los tesoros en el cielo, nos vamos a olvidar de lo que tenemos en la tierra. Yo creo que el hacer esos tesoros en el cielo, tener prioridades claras en Dios, nos va a hacer ser buenos administradores de lo que de Dios también hemos recibido. Es por esto que Jesús se refiere a que la acumulación de riquezas te lleve a peligros y pérdidas espirituales. Es a eso a lo que Jesús se refiere. No es a lo que tú puedas tener. Es a que si tú pones tu confianza en lo que tienes, sea muchísimo, o sea regular, o sea poco, si tú pones tu confianza en eso, entonces estás cayendo en un peligro espiritual, porque es un peligro que afecta a tu fe, tu confianza y tu relación con Dios. Así que debemos reflexionar sobre dónde ponemos nuestro tesoro, hacia dónde van dirigidos nuestros esfuerzos, porque es ahí donde estará nuestro corazón. Hermanos y hermanas, no tengamos conflictos de lealtades. Seamos leales a Dios, a Jesús, a su enseñanza. Vivamos con confianza en Él, mirándole a Él, teniéndole a Él como prioridad de nuestra vida, sabiendo que de Él recibimos todo cuanto tenemos y sabiendo que todo lo que ha sido añadido materialmente ha sido solo por misericordia y por bondad y por gracia del Señor. No confiemos y no descansemos en ello. Seamos buenos administradores de lo que hemos recibido,
pero sepamos que nuestra bendición y nuestra ayuda segura proviene del Señor. Y Jesús continúa en el verso 22 y 23, hablando de la lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo, decía Jesús. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Cómo está nuestra lámpara? Mire, es necesario iniciar aclarando que el ojo no es fuente de luz, sino un portador de la luz, ¿verdad? La luz que tenemos en nuestra naturaleza, la luz natural, proviene del sol, ¿verdad? Y nuestros ojos pueden capturar esa claridad o esa luz. Científicamente no los explican, quizás un médico, un oftalmólogo lo podría explicar con mayor detalle, pero podemos ver, los ojos nos permiten ver. Y es porque vemos, porque vemos, podemos conocer espacios, porque vemos, podemos conducirnos a un lugar con mayor seguridad. Con esta metáfora, Jesús hace referencia a nuestro ojo espiritual. Muy importante, porque aún aquellos que quizás no, su vista física está limitada o es ninguna, Jesús lo que hace es una metáfora de un principio espiritual. Y cuando hablamos de un ojo espiritual, no es que existe un ojo espiritual, es hacer referencia a la mente, a la capacidad de razonar, de esa capacidad que nos permite iluminar la vida interior. ¿Cómo se ilumina la vida interior del ser humano? A través de la relación con Dios, a través de esa relación con Jesús y de seguir el ejemplo de Jesús. Mire, el apóstol Pablo exhortaba a la transformación del entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En palabras sencillas, si no había una transformación de la mente, entonces no podríamos comprobar la voluntad de Dios. El principio es un paralelo de lo que Jesús enseña. Si nuestros ojos no están sanos, si nuestros ojos no están saludables, si nuestros ojos no están llenos de luz, y cuando decimos ojos, recuerden, no los ojos físicos, sino los ojos del espíritu, que es el entendimiento, entonces lo que habrá en nosotros en nosotras es tinieblas. ¿Cómo está nuestra lámpara? Continuaba Jesús diciendo, por tanto, si nuestro ojo, no, Jesús no, perdónenme, esto no es un texto, esto es parte del estudio. Por lo tanto, si nuestro ojo, o sea, nuestra mente está llena del anhelo excesivo de tesoros terrenales, entonces seremos conducidos a la oscuridad. Si estamos fijados, confiados y confiadas, si nuestro norte y nuestra guía es lo material y es lo presente, nuestro camino será uno de oscuridad. Quizás en palabras de Jesús pudiera ser hasta un fin de muerte. Jesús utiliza los contrastes como estrategia de enseñanza. Jesús habla de la luz y de las tinieblas. Jesús habla de lo que es el agua dulce y el agua salada, ¿verdad? De que una fuente no puede dar dos aguas. En el Apocalipsis, en Juan de Patmos, Jesús le habla a Juan de Patmos que uno no puede ser ni frío, no eres frío, le decía a la iglesia, no eres fría, y no eres caliente, eres tibia, sino que utilizaba estos contrastes como esa estrategia de enseñanza. La pregunta que les tengo que hacer de reflexión en esta noche, o que debemos hacernos de reflexión en esta noche es, ¿qué ocupa nuestra mente, hermanos y hermanas? ¿Qué es lo que hay en nuestra mente? ¿Dónde está nuestro tesoro? Si vemos el pasaje anterior, ¿qué ocupa nuestra mente hoy? A lo mejor tu mente está ocupada por las deudas, los afanes del trabajo, está ocupada por las preocupaciones de la realidad presente en nuestra sociedad, y todo eso tiene que formar parte, oiga, porque no podemos vivir en una burbuja de cristal enajenado. Hay que ser buen mayordomo, hay que trabajar con nuestras deudas, hay que trabajar con nuestros recursos, hay que responder proféticamente a la realidad de nuestra sociedad. Sin embargo, y en medio de todo eso, nuestra mirada y nuestra confianza tiene que estar en Jesús. Continuaba Jesús hablando en el versículo 24, ninguno puede servir a dos señores,
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si ponemos nuestro corazón en las riquezas, nuestro pensamiento no estará dirigido hacia Dios, sino que estaremos practicando una idolatría hecha de un Dios, del Dios de la riqueza, el Dios en quien entonces depositamos nuestra confianza y nuestra seguridad. A lo mejor no la practicamos con alguna imagen, pero la practicamos de igual manera, porque confiamos y descansamos y esperamos en el cuidado del Dios de la riqueza o del Dios de lo material. Porque cuando hablamos de la riqueza, algunos no se identifican, porque dicen, no, el pastor no está hablando para mí porque yo no soy rico. Pues mire, sepa algo, que la riqueza habla de lo material, de todo lo que podemos tener y de todo, aunque usted no sea rico materialmente, pero quizás descansa en lo que tiene. Cuidado que no esté cayendo en la práctica de la idolatría. Cuando se habla de las riquezas, se puede hacer referencia a mamón, que es un término que señala las riquezas y las posesiones. Es por esto que Jesús está hablando acerca de dos señores. O confiamos en Dios o confiamos en lo material. La decisión es nuestra, en palabras sencillas. Eso es lo que Jesús nos quiere hacer ver. ¿Cómo saber si estamos alineados a Dios? Porque usted dirá, pastor, pero ¿cómo yo sé si estoy alineado? ¿Cómo yo sé si estoy haciendo lo correcto? ¿Cómo yo sé si la preocupación que tengo es en la dirección de una buena mayordomía personal o es el afán por lo que tengo que obtener y por lo que quiero? Pues mire, sépalo de esa manera. Usted se ve afanado, usted se ve afanado por el obtener, por el querer más y más y más, por esas posesiones continuas. Pues sepa que usted puede estar cayendo en esa adoración a ese otro Señor del cual Jesús ha hablado. Para estar alineados a Dios y a su voluntad, primero hay que amarle. Eso es lo primero, amarás a Dios con tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y lo segundo que tenemos que hacer es tener la disposición de servir. Cuando amamos a Dios, no nos cuesta servir. Cuando amamos a Dios, somos desprendidos en todo lo que tenemos. En tiempo, en talento, en tesoro, en capacidades, en ayuda. Somos dados, somos desprendidos para poder bendecir a otros, tal como lo hizo Jesús. Así que, hermanos y hermanas, yo creo que estas son consideraciones muy importantes que debemos de tener. Cuando tenemos conflictos de lealtades, tarde o temprano nuestras acciones reflejarán dónde está nuestra lealtad. A lo mejor decimos, no, pastor, mi confianza está en Dios. Bueno, sepa algo. El tiempo nos dejará saber. Y no a nosotros mismos, ¿verdad? No es a la población, sino a nosotros mismos. Si realmente nuestra lealtad está en el Señor. Una de las razones para poner nuestro pensamiento y energía en las riquezas y posesiones terrenales es la falta de fe. Por lo tanto, si queremos servir a Dios y no al Dios de las riquezas, afirmemos nuestra fe, afirmemos nuestra confianza en Dios, descansemos en su buena voluntad para con nuestra vida. Porque cuando tenemos poca fe, invertimos las prioridades de la vida. Entonces dejamos a Dios en un lugar secundario y terciario para descansar en lo que es material. Qué hermosa enseñanza Jesús nos dejó, ¿verdad? Vamos a ver las implicaciones. Este texto es un texto bastante corto, pero queríamos explicarlo de manera general y compartirlo a modo de reflexión. La asignación que tenemos en el día de hoy es volver a leerlo y volver a aplicar, a extraer otras enseñanzas adicionales. Mire, entre las implicaciones, la invitación de Jesús es a dar prioridad a los beneficios eternos que a cualquier otro beneficio terrenal que podamos tener. Pues debemos recordar que todo cuanto tengamos materialmente en esta vida siempre será
pasajero. Invirtamos en los beneficios eternos. A veces estamos tan ocupados en qué otra cosa podemos tener, en qué otra cosa podemos añadir, en qué cosa podemos cambiar en nuestra casa, en qué cosas nuevas podemos comprar. Y qué bueno cuando lo podemos hacer, pero a veces estamos tan afanados en eso, cuando debemos de estar ocupados y ocupadas en obtener los beneficios eternos de Dios, en perdonar, porque hemos sido perdonados, en vivir en justicia, en amar, en ser solidarios, en vivir el Evangelio y compartir el Evangelio. Hermanos y hermanas, esos son nuestras inversiones eternas. Para esto nos es necesario una autoevaluación sincera en la cual podamos revisar nuestras prioridades, aquello en lo que fundamentamos nuestra vida. Esto debe ser un acto de conciencia. Solo de esa manera seremos transformados. Esto no es que el pastor lo diga, solo que el pastor lo diga y lo mencione en un estudio bíblico. Esto se trata de esa experiencia en la cual oramos, evaluamos, miramos hacia adentro nuestra vida, pero la miramos de manera objetiva, no para justificar lo que hacemos, sino que la miramos de manera objetiva para permitirnos o permitir al Espíritu de Dios que aclare nuestros pensamientos, hable a nuestro corazón y nosotros podamos iniciar, ¿verdad?, en nuestra conciencia ese proceso de metanoia del cual el apóstol Pablo nos hablaba. Ese debe ser el primer paso para una relación saludable con Dios. Fíjense qué interesante, Jesús le hablaba a una comunidad que mayoritariamente eran personas pobres. Jesús no le hablaba a la élite, eran muy pocos los ricos que seguían a Jesús. La inmensa mayoría de la gente que seguía a Jesús eran gente pobre, gente que vivían del día a día, gente que vivían algunos de la agricultura, gente que vivían muchos de la pesca, del día a día. Parecería que lo que Jesús está hablando es para gente con muchas posesiones. Pues mire, yo creo que sí, pero sobre todo también es para aquellos que a lo mejor no tienen muchas posesiones, pero viven afanados y afanadas en la vida, habiendo perdido ese rumbo y esa experiencia de fe que nos recuerda que Dios tiene cuidado de su pueblo también. El discípulo o la discípula de Jesús debe tener prioridades definidas y no permitir que los conflictos internos tomen el lugar de Dios en nuestra vida. No permita que los conflictos internos tomen el lugar de Dios en nuestra vida. A veces nos ponemos a pensar y decimos, es que si hacemos esto, es que si tomo este tiempo que es para Dios, no voy a tener tiempo para esto o otro. Mire, hermano y hermana, confíe, descanse en el Señor. Dele prioridad a Dios en su vida, en la totalidad de su vida, en todo lo que usted es como ser humano. Y usted verá cómo el Señor le habrá de recompensar. Para concluir, hacer tesoros en el cielo implica tener prioridades claras en nuestro caminar de fe. Es saber que en Dios nunca habrá pérdidas, todo lo contrario. Ganaremos por medio de las virtudes divinas que impactarán nuestro presente y nuestra eternidad en Dios. Así que hermanos y hermanas, en esta noche les dejamos con ese pensamiento y con este breve estudio bíblico que hemos considerado, explicando algunos detalles importantes para poder tener esas claves para poder interpretar este pasaje bíblico. Le insto a que puedas releer el texto, a que no dependa solo de esta experiencia virtual en el cual nos está viendo a través de esta pantalla. Es más, les recomiendo que al terminar este estudio bíblico, usted permanezca con su Biblia abierta y lea ese pasaje de Mateo, versículos 6, versículos 19 al 24, una o dos veces más. Y piense qué Dios me está hablando también, qué Dios me habla a mí a través de este texto. Ya hay algunas ideas, hay algunas pinceladas que el pastor nos ha dado, pero tenga esa experiencia de encuentro con Dios y sepa que el Espíritu de Dios va a hablar a su vida.
Bien, antes de orar y de cerrar, damos gracias a cada uno de los que se han conectado a través de esta experiencia de estudio bíblico de la primera iglesia bautista de Caguas. Este que les ha hablado es el pastor Alberto Díaz, pastor general de la primera iglesia bautista en Caguas. Recordamos que el próximo domingo a las 10 de la mañana tenemos culto en el templo y desde el templo a través de las plataformas virtuales. Así que exhortamos a todos los hermanos a que, mire, si es posible, ustedes nos puedan llamar solo para registrar su asistencia, para nosotros llevar, ¿verdad?, siempre el registro de las personas que van a asistir al templo, pero lo único que usted tiene que hacer es llegue al templo. Llega al templo, es importante congregarnos, es importante adorar en comunidad, es importante ver a nuestro hermano y a nuestra hermana. Quizá no le podemos abrazar como quisiéramos, quizá no le podemos apretar como quisiéramos, pero es importante que nos podamos ver y adorar juntos en esa experiencia de celebración, de testimonio y de proclamación de la palabra del Señor, sabiendo que el próximo domingo tenemos también ese encuentro en la mesa con la cena del Señor. Bien, les invitamos a orar, recordando, ¿verdad?, que pongamos toda nuestra confianza en el Dios de la vida. Oremos. Amado Dios y Señor de la vida, adoramos tu nombre, te bendecimos, te damos gracias por esta experiencia de encuentro, de aprendizaje, esta experiencia, Señor, de poder acercarnos al texto bíblico y de permitir que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida. Hemos compartido quizás algunas pinceladas de este texto para poder entenderlo y comprenderlo mejor. Permite, oh Dios, que podamos reflexionar en él, de manera que tu Espíritu Santo continúe hablando a nuestra vida y que podamos ser bendecidos y bendecidas por medio de tu palabra. Gracias por mis hermanos y hermanas. Gracias por cada persona conectada. Que tu bendición sea con cada uno de nosotros y nosotras, hoy y siempre. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo a todos.